Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pachas y sean bienvenidos a Opinión Popular, el espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Ayer, los dominicales, como de costumbre, le sacaron los trapitos al aire otra vez al gobierno, una raya más para el tigre, y estamos en una situación en que realmente estamos hastiados. Pero hubo una cosa en particular que es la razón por la que hoy yo he invitado a José Ignacio Beteta, director de la plataforma Vigilante. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Hola Sebastián, gracias, muy bien, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, mira, yo te he invitado precisamente por algo que ha sucedido ayer en los dominicales. Rosana Cueva, que me parece es la directora de Panorama, le respondió en vivo y en directo al presidente por una carta notarial que le envió a ella y a ti por un reportaje de la semana antepasada, donde se comprobó con un peritaje que el presidente sí conocía a un proveedor del Estado llamado Roberto Sánchez, me parece que se llama, no, Roberto Aguilar, Así es, exactamente. Roberto Aguilar Quispe, así es. Roberto Aguilar Quispe. Entonces, bueno, básicamente Rosana Cueva le ha dicho que no puede ser que cada vez que sale un reportaje que lo comprometa, saque sus garras contra el gobierno. Entonces, sobre eso, yo quisiera preguntarte para que por favor le aclares a nuestra audiencia que no estaba enterada del tema, porque las noticias han salido nada más, le enviaron la carta a Rosana Cueva, pero a José Ignacio no se dice. Entonces, por favor, cuéntanos más o menos qué dice el contenido de esta carta. Bueno, a ver, gracias por la entrevista, por la oportunidad. El 10 de abril, el domingo pasado, ¿no es cierto? Vigilante publicó un informe escrito, virtual, en donde mostraba las fotografías que Vigilante había recibido de una fuente muy cercana a Palacio de Gobierno. Es decir, el informe es un informe de Vigilante que Panorama recibe de nuestras manos y junto con Panorama nosotros armamos un poco ya de una forma más completa la información. Panorama además trajo otro peritaje más, complementó la investigación, evidentemente con su equipo tuvo mucho más alcance y profundidad. Y luego Claro. Panorama elaboró un reportaje el domingo 10. La carta del presidente Castillo nos llega el martes 12 de abril, efectivamente a Rosana Cueva y a mí, José Ignacio Beteta, y en la carta el presidente Castillo dice rectifíquense, ¿no es cierto? Pero, y tú tienes por ahí la carta, digamos, la carta no dice de qué nos tenemos que rectificar, o sea, lo que nos dice es rectifíquense de las difamaciones, de los abusos y tanta cosa, pero no dice nada más, solamente dice rectifíquense y luego al final de la carta efectivamente nos amenaza, ¿no? O sea, lo que nos dice es que él no va a soportar, digamos, los abusos o supuestos abusos de la libertad de prensa y que si no nos rectificamos, pues que va a tomar las acciones legales correspondientes, ¿no? Entonces, como te decía, Vigilante recibe unas fotografías del día 5 de abril de esta pichanga y la Ajá. fuente cercana a Palacio, Sebas, nos dice, este señor que está acá en la foto es Roberto Aguilar Quispe, representante de una empresa china, de dos empresas chinas, y representando una empresa peruana constructora, que ambas empresas chinas, junto con esta empresa peruana, habían recibido licitaciones, obras por más de 500 millones de soles, casi sin tener ninguna experiencia de contrataciones con el Estado. Menos aún el Roberto Aguilar Quispe, que no había tenido ninguna experiencia de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, Roberto Aguilar Quispe había salido en la tele porque Karelim López lo había acusado a él de ser parte de la mafia, y Roberto Ajá. Aguilar había salido en varios medios diciendo, yo no conozco al presidente Castillo, yo no conozco a los sobrinos, yo no conozco a su entorno. Y viene esta fuente de Palacio y nos da las fotografías y nos dice, oye, Roberto Aguilar está jugando una pichanga con Pedro Castillo el 5 de diciembre, acá están las fotos. ¿Mm? Entonces, claro, Exactamente. nosotros teníamos la obligación primero de recibir la información, contrastarla con los peritajes, hicimos dos peritajes muy, muy profesionales de gente muy capa, y luego de contrastarla con los peritajes, mostrar la información a la opinión pública como indicios. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Claro, ustedes no hicieron ningún juicio de valor. No No, es como que en el reportaje
Rosana, la señora Rosana Cueva, disculpe, o usted haya salido a decir, aquí estaban complotando una mafia, le pagaron. No. El No, peritaje no. comprueba que se conocen. Y justo, mira, encontré la carta, lo que estabas comentando, diciendo al final la amenaza. En caso de no rectificar de manera proporcional las tendenciosas falsedades propaladas por ustedes a través de los medios de comunicación social, me veré en el deber de ejercer las acciones civiles y penales que me refiere la ley por el delito de difamación agravada, previsto en el artículo tal del Código Penal. ¿Y cuál es la Así es. difamación? Si se ha demostrado que o sea, salen en la foto Castillo en la pichanguita, porque literalmente era una pichanguita con el proveedor del Estado Ujú. y el presidente. Y claro, y a propósito de esto, que tú ya lo habrás visto, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión denunció este ataque contra la prensa, y acá tengo una parte que para mí es la más importante. Dice, los hechos descritos configuran una situación de asedio y ataque directo a la libertad de expresión que nos toca defender con los medios que nos proporciona un Estado de derecho nacional e internacional. Así es. Y además de eso, yo quería preguntarte, bueno, la preocupación que probablemente tendrá la audiencia, ¿cómo estás enfrentando esta situación? ¿Tú has encontrado respaldo en el equipo de Panorama? ¿La sociedad de radio, de radio y televisión se ha contactado con ustedes? ¿Qué pasa en estos casos cuando un periodista recibe una carta notarial del presidente de la República? La carta notarial es un documento que tienen que mandarte, ¿no? Es parte de un proceso, entonces tienen que hacerlo casi como que de oficio. El señor Castillo tenía que mandar esa carta notarial. Luego, 2 días después, Sebastián, el jueves, Roberto Aguilar Quispe nos mandó otra carta notarial de 56 páginas. Sí, ahora te cuento sobre eso, pero la carta notarial es simplemente una formalidad que tienen que hacer ellos como, entre comillas, para defenderse, ¿no? Ujú. Diciendo, mira, acá estoy yo, no me ha gustado lo que has dicho, te lo digo notarialmente como para que te asustes, ¿no? En ese caso, nosotros lo que hicimos fue, evidentemente, consultamos con abogados especializados en el tema, el área legal de Panorama, evidentemente, también analizó el tema con mucho cuidado, y lo que hicimos al día siguiente fue, antes de que terminen las 24 horas que supuestamente nos pedía el presidente, hicimos un editorial, ¿no es cierto? Hicimos una nota en Diario Vigilante, Ajá. que la puedes encontrar, digamos, por Sí, ahí, es sí, justo pública, la tenía abierta. Ajá. ¿no? Y que lo que yo le digo, le respondo personalmente como director periodístico, como director de Vigilante al señor Castillo, es, mire, señor Castillo, nosotros hemos dicho esto, en ningún momento lo hemos difamado, estos han sido dos peritajes científicos que han afirmado que Roberto Aguilar Quispe está ahí, ¿no? Esto es lo que hace la prensa, ¿no es cierto? Es información pública que tiene que salir a la luz. Y, digamos, lo único que hago al final del documento es decirle, bueno, discúlpeme pues si se ha sentido ofendido, pero lo que no vamos a permitir es que usted amenace a la prensa, ¿no? Es Exacto. decir, acá no hay ninguna rectificación de nuestra parte. Al contrario, la rectificación tendría que ser del señor Castillo, porque el señor Castillo no puede mandar una carta así porque sí, ¿no? Ujú. El Consejo de Prensa, como dices, ha calificado esta carta como una amenaza, ¿no? Y como tú bien dices, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha considerado esto como un asedio y un ataque directo a la libertad de expresión. Entonces, lo que Exactamente. hacemos nosotros es, ya respondimos al señor Castillo el miércoles, el señor Roberto Aguilar nos mandó el jueves, como te digo, una serie de documentos. Hoy Ajá. día estamos publicando lo que nos ha mandado el señor Roberto Aguilar Quispe como derecho a réplica, es decir, públicamente hemos puesto en la página web, lo estamos poniendo en el día de hoy, lo Es que esta, Roberto ¿no? Aguilar Quispe nos ha dicho, ¿no? Ajá. ¿Y qué Es un, dijo? ¿Qué Roberto dijo Aguilar esta de Quispe, 55 páginas? Ajá. Roberto Aguilar Quispe, pues, a ver, tiene tres argumentos a su favor, según él, ¿no? El primero es un peritaje que él ha mandado a hacer, ¿ya? El problema es que el peritaje que él ha mandado a hacer se lo ha mandado a hacer un especialista en informática, no un especialista en criminalística ni en verificación antropológica. Entonces, pero ha mandado un peritaje, ¿no? Y lo hemos puesto el documento. Lo segundo que ha dicho es que él ha estado en su casa con su familia y salió a almorzar por ahí por San Isidro, que no hizo nada más, y para eso ha mostrado declaraciones juradas de sus familiares,
¿no? Como tú entenderás, eso pues es evidentemente, pues, Sebastián, si tú mañana me dices, oye, yo no estuve ahí, agarras a tu primo, a tu hermano, a tu mamá y Claro, todos te firman una declaración jurada, pues, ¿no? obvio. Y lo tercero que ha hecho ha sido decir que tiene un problema de la vista, rectificar eso, o sea, ratificar, perdón, el problema de la vista, pero es muy extraño, Sebastián, porque ¿sabes lo que hace el señor Roberto Aguilar? El reportaje sale el 10 de abril en Panorama y el 11 de abril él se va a una cita con el oculista para que el oculista le diga, ay, sí, pues efectivamente te recomiendo no hacer deportes, ¿no? Y luego nos dice que había pasado por una intervención quirúrgica semanas antes del partido, pero no nos ha mandado pruebas sobre esa intervención quirúrgica. Ahora, ojo con esto último, su último argumento de la vista. Si tú sabes algo de deporte, te gusta el deporte, hay decenas de deportistas, futbolistas, atletas y miles de personas que tienen problemas en la vista y juegan fútbol, juegan vóley, juegan básquet, juegan lo que sea, ¿no? Yo tengo lentes y también tengo astigmatismo y presbicia, pues ya pasé los 40 años, man, igual juego mi partido de fulbito y nadie me va a decir. Entonces, él tendría que acreditar de otra manera su condición de salud. Pero, como te digo, nosotros hemos publicado sus descargos como derecho a réplica y ya está, ¿no? No, escúchame, y la parte más cómica es que adjunta las capturas de conversación de WhatsApp. Dios mío, ¿por qué no nos quiere ver la cara, señor? O sea, Sí, Rosana parece, Cueva lo ha mencionado, ¿no? Sí, eh, sí, sí, no, Rosana Cueva ha dicho que parecen capturas hechas después de dibujo animado, ¿no? Sí. exactamente, o sea, es que no, es que estoy viendo toda la carta que les ha mandado y ha hecho toda su infografía como para tratar de demostrar que no, pero finalmente, como bien tú lo dices, se está contradiciendo, porque ¿cómo es eso que te operas un día, te dan descanso? O sea, es que no tiene, le explico y, no, y se enreda la cosa, es que es totalmente incoherente, ¿no? Y el chat es un poema, en un rato se los voy a mostrar, o sea, Dios mío, yo hago mejores montajes en Photoshop, Dios santo. Pero mira, Sí, hablando, y ya entrando un poquito más en referencia a lo de el pronunciamiento de la sociedad de prensa, el IPS me parece que también se ha pronunciado. ¿Tú crees, José Ignacio, que la libertad de expresión corre riesgo en este gobierno? bueno, mira, antes de nuestro caso, antes de la carta que nos ha enviado el presidente Castillo, el diario El Comercio ya había registrado 24, ¿ah? Alertas 24, del Consejo de Prensa y del EPIS. Ajá. así es, 24. No tenemos ni 9 meses de gobierno, ¿no? Y evidentemente, como tú bien ahí tienes la carta del señor Castillo, que luego seguramente la vas a mostrar, la vas a publicar por ahí. Mira, la carta del señor Castillo Acá es, la es una carta, tenemos. claro, es Acá una la carta que no tenemos. tiene, no tiene, no, la carta del señor Castillo es puro amedrentamiento, porque si bien es cierto, según el presidente, el individuo de la fotografía, ¿no es cierto?, que aparece en el reportaje de Panorama, no es Roberto Aguilar, él no dice quién es. Entonces, el presidente Castillo juega una pichanga en un local público. Ojo que el local en el que jugó la Videna tiene unas canchas de fútbol que son de la Federación Peruana de Fútbol. Y parte de la seguridad de la Federación Peruana de Fútbol está a cargo de Vidarsa, que es la empresa de Samir Villaverde. ¿Ya? O sea, para que te hagas una idea de cómo está todo, pero ¿Cómo se a- relaciona todo? Claro. aparentemente está todo amarrado. O sea, Samir Villaverde le da seguridad a la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol tiene canchas en la avenida que administra, que gestiona para ella, para la federación. En esas canchas aparentemente habría jugado Pedro Castillo la Pichanga. Todo esto tiene que ser, pues hay cámaras de seguridad, hay Claro. listas de ingreso. O sea, Y él una podría haber pregunta, dicho, acá está la persona. claro, y una pregunta, que eso fue algo que no me quedó claro. Esta pichanguita fue ya, o sea, fue ya como presidente en funciones, ¿verdad? O sea, no Claro. fue reciente. ¿Cuándo habría sido tomado la foto? O sea, ¿cuándo se dio esta pichanguita No, exactamente? la pichanga fue el 5 de diciembre. Y fíjate, Sebastián, el 5 de diciembre para colmo, es una fecha importante porque en esa semana y ese día es todo este momento en el que salen todo el escándalo de Carolín López con el puente Tarata. Ajá, que por cierto, ya un colaborador eficaz ha dicho que sí hubo coima. O sea, Y ya entonces, cada vez salen más.
exactamente, e implica al sobrino del presidente que estaba ahí en la pichanguita, ¿verdad? Estaba en la Exactamente. pichanguita, implica al otro, al Al Samir Roberto y al Roberto y a Aguilar Quispe también. Roberto. Entonces ahí está como todo está relacionado, todos estaban el mismo día en la pichanguita. Así es, así es. Entonces, Imagínate. Ajá, sí. entonces sí, No, sí, entonces, continúa, claro, por favor. sí. No, no, entonces la historia se cuenta sola, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos es que, evidentemente, como en otras ocasiones, al presidente Castillo esta investigación le ha tocado carne, ¿no es cierto? Definitivamente ha sido un eslabón más que se ha cerrado, ¿no es cierto?, en la investigación. Nadie lo está acusando en este momento a él, como tú bien dices, de ser corrupto, mafioso, ni nada por el estilo. Es más, nadie está acusando a Aguilar Quispe de algo más. Lo único que estamos contrastando es que ambos han dicho, no nos conocemos, yo no te conozco. Y Sí, se resulta que con están en una pichanga juntos y un peritaje, dos peritajes dicen que esa es la persona que está ahí. Entonces, esta es información que la opinión pública tiene que saber para la investigación que procede y que sigue su curso. Ya si Aguilar Quispe, además, recuerda, tiene procesos en curso por las licitaciones que ha realizado, en las que ha participado. Ese es exactamente. otro tema. Ese es otro tema que él tendrá que defender por su lado. Nosotros lo único que hemos mostrado ha sido que es muy probable que sí conozca Castillo. Y ahí están las imágenes, ahí están los peritajes. Entonces, no procede acá pues ninguna denuncia penal ni civil de Claro, el presidente difamación se o de calumnia. contra. Exactamente, porque no, como le dije al principio, ustedes no han hecho juicios de valor. Distinto No, no, habría no. sido distinto habría sido que ustedes, es que están haciendo tal cosa. No, se conocen. Lo que me lleva además a esta noticia, me parece que fue la semana pasada, que el fiscal de la Nación, ha dicho que, bueno, que él sí va a abrirle la investigación al presidente en funciones. Zoraida Ábalos había dicho que no sé por X razón fue muy cuestionada por eso, que iba a esperar hasta que terminara su periodo, pero el actual fiscal de la Nación, que justo se me olvidó el nombre, pero se apellida Sánchez, Pablo es Sánchez ha entrado. Pablo Sánchez ha entrado y ha dicho que no, bueno, que hay elementos que justificarían abrirle el proceso de investigación al presidente y que, bueno, no se les olviden que ya le dieron detención a su sobrino y a Bruno Pacheco, 36 meses por el caso de Puerto Tarata. Entonces, Sí. Ahora, ¿tú has escuchado, Sebastián, el chiste este del conejo y del chancho? Es un chiste popular, muy fácil además, que nada, pues le retan a varias personas a conseguir un conejo, un conejo, un conejo, todos traen un conejo, y luego el último no puede traer un conejo y amenaza a un chancho y le dice, oye, di que eres conejo, ¿no? Y el chancho aparece y dice, soy un conejo, soy un conejo. Entonces, nosotros tenemos una semana esperando la rectificación del presidente Castillo. Roberto Aguilar ha cumplido, entre comillas, pero ha cumplido con decir yo no soy, con sus pruebas que pueden ser débiles o no tan débiles, ya ese es su problema, claro, pero él ha hecho su descargo. Pero que no ha hecho ningún descargo es el presidente Castillo. Y entonces lo que nosotros estamos temiendo, que podría pasar tranquilamente, ¿eh? Pero va a ser muy difícil, lo veo muy, muy difícil, es que estén consiguiendo a alguien, fíjate lo que te digo, ¿eh? Alguien que se parezca mucho al de la foto, ¿no? Y que salga a decir yo era el que estaba ahí jugando pichanga, fulbito, ¿no? Y que hagan, como, y que hagan sus como con peritajes. Barranzuela. ¿Se acuerdan? Ay, Dios mío, ¿tú te acuerdas cuando encontraron a la juerga de Barranzuela que estaba Exacto, Bermejo? Entonces salió exacto. una vecina que estaba relacionada a Perú Libre y decir, ay, era yo, y trajo así su cornetita de este tamaño. Ay, Dios mío, sí, yo los creo capaces. Miren, acuérdense de esto, seguro en una semana, ay, no, mire, era yo. Que Y es son un totalmente capaces de hacerlo. de 2 metros, así, no, era yo, y Castillo. Con lo cual, escúchame, con lo cual, Sebastián, ni siquiera se van a meter con nosotros, se van a meter en más problemas, porque lo que van a hacer es contrastarlo con los dos peritos. O sea, los dos peritos que nosotros contratamos van a ser los dos peritos que van a tener que enfrentar con sus Claro, peritajes. Entonces, en verdad, ni Panorama ni Vigilante tienen una relación directa, efectivamente, con este proceso que supuestamente ellos seguirían o abrirían, sino al final serían los dos peritos, porque son los peritos los que han afirmado que esta persona en la foto podría ser muy, muy probablemente Roberto Aguilar Quispe. Entonces tendrían que traer a alguien muy parecido a Roberto Aguilar Quispe o muy parecido a la persona de la foto, ajá, pasar por un peritaje, demostrar su DNI, su nombre real, todo, y que cuadre en una coartada que tendría que ser perfecta y que seguramente podrían estar armando en este momento, pero que, como te digo, sería
ya escandaloso, ¿no? Porque, como te digo, Yo los si tú sabes quién es la persona, al día siguiente sales. Mira, si ellos querían dejarnos mal parado y demostrar que la prensa, como dicen, es una prensa basura, mermelera, y seguir atacando a la prensa, y si querían lograrlo, al día siguiente, el lunes 11, sacaban la foto del DNI de la persona que estaba ahí y se acabó. Nos dejaban con la boca callada. pero ¿por qué no lo hacen? Ah, Ya está. ahí. Han pasado 7 días, 8 días, una carta amenazadora, el otro señor con un documento larguísimo diciendo que no es, pero que tampoco es tan sólida su defensa. No importa. No dicen quién es. Porque no van a poder ¿Quién es? decirlo, porque ya está. Bueno, y es lo mismo José Ignacio cuando dijo que no conocía a Karen López, pero después dijo que sí, después que no. Entonces le organizó una juerga, una fiesta infantil a la hija, pero no la conocen. Después el CNE dijo que, ¿cómo fue? Es que no, yo no, es que ya las contradicciones del presidente públicamente son tan vergonzosas que hasta uno se confunde. Pero, ¿tú crees realmente ya pensando en el mediano plazo, tú crees que ya esto pueda complicar la situación legal del presidente? Porque finalmente esto lo involucra en una presunta mafia que hay en el MTC, todo el puente Tarata, todo lo que por lo que el Castillo ha sido denunciado, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros pensábamos que iba a ser una raya más al tigre, porque efectivamente, como tú dices, tiene tantas contradicciones, tiene tantos indicios, tantas sospechas, Castillo que nos deja a todos pero cortos, eh, pero, pero parece que esta investigación sí lo ha golpeado. O sea, parece que sí ha sido, como te decía, un eslabón más importante del que pensábamos en la cadena de indicios y de datos. Y claro, por eso la molestia, por eso la amenaza tan impulsiva, ¿no? Una carta impulsiva redactada sin pensar mucho, ¿no? A 48 horas del reportaje. Yo creo que Castillo la tiene muy difícil, ¿no? O sea, no la tiene fácil a nivel legal. O sea, Castillo deja de ser presidente hoy día por alguna razón y al día siguiente, bueno, cuando pase el periodo de inmunidad, que es un tiempo extra después de la salida del presidente, yo creo que la va a tener muy, 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 pero muy difícil. Te diría hasta más difícil que varios expresidentes de la República peruanos que están metidos en problemas. Castillo no se salva, ¿no? Y que me hace recordar, es que Dios mío, todos los días uno se despierta con un escándalo nuevo. No sé si tú viste el sábado que la unidad de inteligencia financiera descubrió que el local de Perú Libre sí fue comprado con dinero ilícito. Así es, así es. Y tengo entendido, por lo que estaba leyendo, que eso sí configura lavado de activos. De todas Entonces, maneras. Y tienes el hermano mayor de Roberto Aguilar Quispe, que ayer salió en Panorama, que es el representante, el dueño de la empresa del Roberto Aguilar Quispe, en otro rollo con otra empresa también metido en vínculos de corrupción. O sea, los Aguilar Quispe se siguen metiendo en problemas, Perú Libre en muchos problemas, prófugos los sobrinos, prófugo Pacheco, Castillo involucrado por los costados, por todos lados. En verdad como me decía alguien hace un rato, todo esto es 360, ¿no? Esto es 360 grados. Dios mío, que hay Sí, que reír. Es que me río para no llorar, no se confundan, de verdad, es que estoy así, Dios mío, es que en verdad, y por muy eso yo, penoso. cuando yo escucho a la gente que todavía habla de una versión romantizada de Pedro Castillo, yo le pregunto, ¿y en qué planeta viven? O sea, ¿dónde han estado cuando se ha denunciado al presidente por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, las denuncias de Karen López, Zarratea, el puente de Tarata, esta carta que le ha enviado a José Ignacio, a la directora de Panorama, todos los ataques a la prensa? Entonces, y todavía hay quienes insisten en que este gobierno debe continuar. Y sobre eso, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que cuál sería el mejor camino en esta crisis? La Esa es solución. una opinión muy, muy personal y muy política, pero a ver, los dos escenarios son complicados, Sebastián. La salida de Castillo, después de tantos escándalos, tantos indicios, lo que hemos conversado, pareciera ser lo más justo, es decir, lo proporcional, ¿no? Una persona con tantos problemas, con tantas debilidades, con tantas dificultades para gobernar, no debería gobernar.
ese es un escenario, ¿no? O sea, es el escenario en el cual uno pensaría, esto es lo natural. Pero por otro lado, cuando te pones a pensar en el segundo escenario, que es que asuma Dina Boluarte y la supuesta transición de que se vayan todos y convocar elecciones generales, ese cuento de las elecciones generales y que se vayan todos ya a mí ya no me convence. Ya Vizcarra, ya nos comimos el cuento de Vizcarra una vez, tuvimos elecciones congresales y mire el congreso que nos tocó fue peor que el anterior, ¿no? Y entonces ahora vamos a votar a este tercer congreso también por uno cuarto. ¿Y qué estamos pensando? ¿Que el siguiente congreso va a ser mejor? ¿Que el siguiente presidente va a ser mejor? ¿Por qué? Si seguimos siendo los mismos, nada cambia en este país. Entonces, el segundo escenario, que es que entre Dina Boluarte y genere una especie pues, de transición, es igual de inestable, igual de difícil que la de que se quede Castillo, porque Castillo va a seguir generando inestabilidad y a qué costo, a qué precio vamos a tener que mantener este presidente 4 o 3 años más, ¿no? Entonces Exacto. es complicado. Estamos en una disyuntiva en la cual, digamos, acá te caes al precipicio y acá te caes a la laguna sin salvavidas, ¿no? Y además que en el escenario con Dina Boluarte es lo mismo, porque Boluarte supuestamente habría sido la que recaudó los fondos para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, está implicada en todo este tema de los dinámicos del centro. Entonces, esta gente que dice, yo leí el otro día a un lumbrero decir, Dina es un misterio. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio puede ser? Dios mío, por eso yo me pregunto en qué planeta viven, en qué plano astral se encuentran que perciben la realidad. Es que es así, porque es que yo veo una vicepresidenta que en el primer debate técnico, lejos de hacer propuestas, se puso a hablar como una señora chismosa. Ay, que Fujimori tenía una manta antambambina. Señora, siéntese. Después la señalan, bueno, transfóbica. Después la señalan por haber sido la que recaudó los fondos para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción. La implican en todo este tema y además no se nos olvide que supuestamente su candidatura habría sido ilegal porque ella técnicamente todavía sigue siendo parte de RENIEC. Entonces, Sí, entonces que, ajá, y yo coincido contigo, entonces, ajá, que Boluarte y Castillo es lo mismo, solo que con otra presentación, porque Boluarte hasta yo la veo incluso más confrontacional que Castillo. Hay quienes no coinciden conmigo, me dicen, no, que ella es más, no, yo la veo mucho más confrontacional, o sea, yo la veo a ella así con ganas de meter cuestiones de confianza, de que cierro el Congreso, llamo constituyente, porque es un peligro. Claro, porque exactamente, además, sí, además como bien dices tú, podría ser peor que Castillo en esa línea, porque una Dina Boluarte, además tú sabes que lamentablemente la política es así, es muy cochina, es muy sucia, una Dina Boluarte con todos los chicharrones que ya tiene, aún así podría ser apoyada, ¿no es cierto?, sostenida por todo este grupo de izquierda supuestamente democrática, profesional, progresista, para negociar otra vez cargos, ¿no? Otra vez vas a volver a ver seguramente pues a Mirta Vázquez y a Sigrid Bazán y a Elmira y a Anaí y a toda la gente de la izquierda democrática con Dina Boluarte al costado porque otra vez se van a querer trepar el carro. Entonces, el problema es que Dina Boluarte, si sale Castillo, como suele ocurrir, entraría con un boost, ¿no? Entraría, digamos, como que con un poco de legitimidad dada artificialmente, porque estamos votando a Castillo, lo cual le daría poder para poder, como tú dices, ser más confrontacional, tener más rechazo, digamos, hacia las propuestas de centro derecha, liberales o de derecha, proponer una asamblea constituyente. Los dos escenarios son muy complicados políticamente y de verdad que es a lo que hemos llegado después de 5 años. Mira, el Perú venía desde hace 10, 11 años, desde que empezó el gobierno de Ollanta Humala. ¿Ya? Nosotros hemos pasado por un proceso que ha tenido tres características. Uno, de deterioro del Estado. El Estado se ha ido burocratizando, volviendo más corrupto, más lleno de gente antiempresa, antilibertades. El Estado peruano ya tiene 10 años llenándose de gente así. El segundo proceso es nos hemos olvidado completamente de las regiones, de las provincias, de las zonas rurales, y justamente porque el Estado malgastaba la plata, se la robaba, y eso ha traído esta división tan fuerte que evidentemente es histórica, ¿no? Tiene décadas y siglos quizás, pero se ha acentuado más todavía esa división entre Lima y las provincias. Y en tercer lugar,
Sebastián, que nadie todavía lo está tocando, es un tema muy de fondo, la ilegalidad, el narcotráfico, la informalidad se ha vuelto política. O sea, hemos dejado que entre a la política literalmente el narcotráfico, la ilegalidad y la informalidad. Entonces, hoy nos gobierna, ¿no es cierto? Muchos de ellos, muchos de los que están ahí dando vueltas alrededor del Estado y los políticos son gente que está vinculada a temas de narcotráfico, temas de ilegalidad y temas de informalidad. Entonces, esos tres procesos vienen de 10, 11 años, 12 años, que nos hemos quedado sentados, todos es un mea culpa para todos, nos hemos olvidado de los problemas estructurales fundamentales del Perú y ahorita estamos llegando ya a la última escena de esta película de terror en la cual o nos van a degollar, ¿entiendes? Y van a terminarnos matando a todos, como te decía, tipo Viernes 13, Halloween, así, la peor película de terror que te acuerdas, o algo que no sabemos que va a pasar, va a tener que pasar para que haya un cambio radical en el debate, que va a tener que venir acompañado de un diálogo, consenso entre las izquierdas y las derechas. No hay diálogo entre izquierda y derecha. Ojalá que nos pongamos a dialogar los centros, ¿no? Los centros, izquierdas, derechas, para poder llegar a un punto de verdad realista, un punto en común. Pero hasta ahora no hay eso, ¿no? Sigue la polarización. Mira, sobre la ilegalidad legitimada, a mí me gustaría acotar algo y es que, bien tú dices, se ha institucionalizado. Prueba de ello es el exministro que teníamos de Transportes, Juan Silva, con toda esta mafia de los transportistas. Y bueno, a raíz del paro de agricultores y transportistas, se le ha condonado las multas a todo este grupo. Y bien, yo estoy de acuerdo contigo en la lectura que tú haces sobre cómo se ha institucionalizado la informalidad, pero yo quisiera preguntarte más sobre cuál podría ser la salida, porque justo quizás habrás visto que me parece que es hoy, hay un conversatorio con la ex primera ministra Mirta Vázquez, Levitsky, Carlos Anderson y me parece que otros dos, y Salvador del Solar, en la búsqueda de consensos para salir de la crisis. Yo tengo mis, mis detallitos con esto porque yo no sé, digamos, primero, o sea, vamos a empezar con los invitados, ¿no? Yo no sé cómo puede haber consenso con alguien que participó en el gobierno y le dio legitimidad, que es Mirta Vázquez. O sea, yo no sé qué fue con esa izquierda progresista, disque progresista, pero que cuando fue premier expulsaron a un grupo de venezolanos que intentaron expulsarlos, que no tenían antecedentes criminales en Venezuela, ni en el Perú. Ustedes sabían que tranquilamente la señora Vázquez la podrían denunciar en una de estas tribunales internacionales por vulnerar los derechos humanos de esos venezolanos. Y sin embargo la romantizaban, ¿no? Y todo cuando hubo, yo me acuerdo que cuando ella fue premier, hubo todo este desastre con las mineras, los ataques a los campamentos mineros. Y entonces algo que a mí me chocaba mucho del relato en relación a ella es que era como que la salvadora, la que y venía a resolver todo, pero ¿qué vino a resolver? ¿Estamos mejor después de que ella fue primera ministra, o el mismo Abelino Guillén, que él, ya acá lo tenía anotado, yo me acuerdo la semana antepasada, 4 meses después, dijo que Castillo ya había querido decretar la inamovilidad, pero después, o sea, 4 meses después, ¿por qué no lo dijo en su momento? Ujú. Entonces, yo sobre eso te quería preguntar, ¿con quiénes? Porque claro, uno no va a envalentonar la antipolítica, pero realmente en este escenario de polarización se puede dialogar con quienes son parcialmente responsables de esta situación o cómo lo ves tú. Mira, las figuras de Salvador de Solar y Mirta Vázquez son figuras polémicas por los cargos que han ocupado, de por sí, bastante polémicas, cuestionables además. Pero yo te diría incluso que más problemático y más cuestionable es que las voces de ese diálogo que faltan, justamente, son las voces que son más representativas en el Perú. O sea, Sebastián, Perú no es un país liberal, Perú no es un país progresista, pero es un país conservador y populista. Conservador a la médula y populista. El Perú es un país de derecha, conservador además, en el pueblo, en la base. Y cuando es de izquierda, también es conservador.
¿ya? También es Exacto. conservador y también es populista. Y así es el Perú. O sea, el pueblo del que tanto se habla, ese pueblo, pueblo, pueblo por todos lados, es un pueblo que no entiende de progresismo, de modelos económicos, de libertades civiles, de derechos humanos de primero, segundo, tercer, cuarta generación. No entiende nada de eso. El pueblo peruano quiere comer, quiere trabajar, quiere orden, quiere seguridad, quiere servicios públicos, quiere agua, quiere luz, quiere educación, salud, no morirse. Eso es lo que quiere el pueblo. Entonces, un diálogo entre Salvador Solar y Mirta Vázquez, que han sido parte del status quo de los últimos 4 o 5 años, que no congregue a las voces que realmente representan al pueblo, es otra vez un diálogo, ¿no es cierto?, en la terraza de la mansión, ¿no? En el segundo piso de la terraza de la mansión, cuando todo tu primer piso está que se quema, inundado con ratas y pericotes y cucarachas. Y es el típico modus operandi del progresismo de hoy en día, ¿no? O sea, dialogan entre ellos, entre los que se quieren y los que se buscan, ¿no? Para decir cosas entre ellos que son muy bonitas, pero cuando les hablas de los liberales, de la derecha, de los conservadores, del pueblo, te dicen, no, 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 es que esos son, a la Fachos. derecha, son fachos, eso no. Entonces, es lo mismo. Está en ese diálogo Carlos Anderson, que es un tipo de primera categoría, pero igual Carlos es muy técnico, es muy académico, es bien de centro. Entonces, yo voy a estar, o sea, yo me he inscrito para escuchar a ver qué van a decir, evidentemente, ¿no? Pero es un diálogo en el cual está una pequeña porción de Miraflores, Barranco, San Isidro y algunos lugares urbanos, ¿no? Que van a escuchar a un grupo de gente muy inteligente de Harvard Exactamente. Bueno, y ni decir diría tan cosas. inteligente, porque Levitsky, yo, señor Levitsky, yo soy más intenso que la intensidad. Yo lo voy a recordar hasta el día en que me muera, que usted dijo que Castillo iba a deslindar a Cerrón y no hubo deslinde. Yo no tendría Nunca. ni sus títulos, ni sus años de experiencia, ni seré gringo, pero sí tengo lo que usted carece, sentido común. Y eso era obvio que te iba a haber deslinde. Entonces, como tú dices, se van a sentar, van a hablar muy bonito, pero ¿qué efecto eso va a tener en el largo plazo? O sea, en el escenario real, porque a No, mí, lo que yo, están construyendo, sí, pero lo que sí, están sí, construyendo. No, lo que te iba a decir es lo que están construyendo Salvador Solar y Mirta Vázquez son plataformas políticas. O sea, ellos quieren legitimarse de nuevo como voces políticas. Eso es lo que está pasando. O sea, lo que quiere Salvador Solar es volver al debate político. Mirta Vázquez quiere sobrevivir en el debate político, porque obviamente después de haber sido PCM de Castillo, definitivamente pues su legitimidad y su confianza está vulnerada. Entonces lo que quieren ellos es ponerse en la mesa de nuevo y hacer un poco de relaciones públicas, volver a salir, ¿no?, en cámaras y volver a ser legítimos, y van a salir notas de prensa diciendo que Salvador Solá dijo tal cosa y Mirta Vázquez dijo. Lo que quieren ellos es reflotarse como personajes políticos en el debate. Y está muy bien, tienen el derecho a hacerlo. Pero claro, la crítica está en eso, la crítica está en, este es un diálogo de un lado de la mesa, del otro lado no hay nadie. exactamente. Porque si hubiera diálogo, entonces yo pensaría en otras personas que, como tú dices, representan al otro lado, ¿no? Y que no están. Pero Exacto. bueno, ellos están en todo su derecho de reunirse, como tú dices, muy bien. Si ellos quieren participar, están en todo su derecho. Somos una democracia. Pero claro, tengamos todos presentes de cuáles son los verdaderos propósitos de este conversatorio. Entonces, bueno, José Ignacio, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo, por tus comentarios. Esperamos que la situación legal ni de vigilante, ni de panorama, ni la tuya se compliquen. Dejamos la mejor de las suertes y, como saben, Contrapoder y este pequeño y humilde espacio siempre está a disposición para ti. Así que muchas gracias. Gracias, un gustazo conversar contigo, suerte con tus proyectos, tus iniciativas, tu programa y nos vemos pronto seguramente. Gracias. Muchas gracias, José. Nos vemos. Cuídate. Chao, cuídate. Pues.